Pocos multimillonarios han roto tantas reglas como Richard Branson. Sin embargo, las reglas que sí sigue lo han llevado a un éxito inimaginable. ¿Cuáles son los secretos de su éxito en el mundo de los negocios? Hoy echamos un vistazo a la vertiginosa vida de Richard Branson, uno de los empresarios y directores generales más excéntricos y energéticos de nuestra era moderna. Richard Charles Nicholas Branson nació el 18 de julio de 1950 en Surrey, Inglaterra. Sus padres vivían humildemente y Richard no tuvo mucho dinero al crecer en Inglaterra. Y lo que es peor, sufría de dislexia, lo que le complicaba la lectura y el estudio en la escuela. Richard estuvo a punto de fracasar en la escuela Strathclyde y fue trasladado al internado Stoke cuando apenas cumplía los 13 años. A pesar de todo, la madre de Richard, Eve Branson, nunca dejó de creer en su hijo. A menudo decía a sus amigos que Richard se convertiría algún día en el primer ministro de Inglaterra. Eve trabajaba de día como azafata, pero también se dedicaba a la carpintería como aficionada para ayudar a llegar a fin de mes. El apoyo y la inspiración de Eve impulsarían a Richard a trabajar el doble que sus compañeros y a desarrollar una mentalidad empresarial. Sin embargo, aunque Eve Branson creía en su hijo, muchos otros seguían sin estar convencidos. Me veían como el chico más tonto del colegio, admitió Richard en una entrevista. La idea de que podía tener éxito no me pasaba por la cabeza. Los profesores y el director no entendían por qué a Richard no le iba bien en la escuela y a menudo le castigaban con azotes por no tener buen rendimiento. Irónicamente, estos momentos motivarían a Richard a poner en marcha su primer negocio, una revista que daría a los jóvenes y a los estudiantes una voz propia. A los 15 años, Richard hizo una gran apuesta. En lugar de terminar sus estudios, abandonó su escuela secundaria en Stoke para lanzar su idea de una revista, a la que llamó Student Magazine. Antes de irse, el director de Stoke tuvo unas palabras de despedida para el exalumno. «Felicitaciones, Branson», le dijo. «Predigo que irás a la cárcel o te convertirás en millonario». El director no lo sabía en ese momento, pero esas palabras eran francamente proféticas. Student Magazine se fundó con una idea simple pero revolucionaria. ¿Qué pasaría si hubiera una revista para estudiantes donde todo lo que hay dentro fuera escrito solo por estudiantes? Para Richard Branson, esta idea era una forma de retribuir al mundo mientras ganaba algo de dinero. Sin embargo, comenzar fue un camino más rocoso de lo que Richard esperaba. Los puntos de vista alternativos de la revista sobre temas importantes como la guerra de Vietnam la hacía atractiva para los estudiantes, pero los gastos de administrar Student Magazine suponían una carga para Richard. Al principio todo el negocio funcionaba con algunas monedas sobrantes y el dinero del almuerzo, y Richard anotaba los gastos en un viejo cuaderno escolar. Toda la preparación comercial de Student Magazine se manejó desde el sótano de los padres de uno de sus compañeros de clase. En un momento, incluso parecía que Student Magazine tendría que cerrar. No habían conseguido suficientes ingresos por publicidad y los costos de impresión y electricidad estaban siendo demasiado elevados para la puesta en marcha de una empresa dirigida por estudiantes. Sin embargo, un hecho fortuito e increíble salvaría al joven negocio de Richard del colapso. Eve Branson encontró un collar tirado en el suelo un día y lo denunció a la policía. La identidad del propietario original del collar sigue siendo un misterio, ya que nunca acudió a las autoridades para reclamarlo. Debido a esto, la policía le permitió a Eve quedarse con el collar. Ella decidió dárselo a Richard, quien lo vendió para ganar suficiente dinero para mantener abierta Student Magazine. El collar valía unos 100 euros, lo que equivale a cerca de $1,900 ajustado a la inflación actual. Aunque no sería suficiente para pagar más obsequios de la revista, ese dinero inicial mantuvo las luces encendidas de Student Magazine. A partir de ese momento, Richard trabajó sin parar para asegurar la mayor cantidad posible de fondos y lectores para su revista. A diferencia de muchos otros empresarios de poca monta, Richard buscó grandes clientes para publicitar en su revista, como Richard lo expresó en su autobiografía. Llamé a Coca-Cola y les dije que Pepsi acababa de reservar un gran anuncio, pero que la contraportada seguía estando libre.
Llamé al Daily Telegraph y les pregunté si preferían hacer publicidad antes o después del Daily Express. Otra táctica era hacer una pregunta inocua que no pudieran negar fácilmente. ¿Están interesados en contratar a los graduados escolares y universitarios de mayor calibre? Ningún director del personal admitiría jamás que estaba buscando reclutas mediocres. En ese caso, estamos publicando la revista adecuada para usted. Con estos brillantes movimientos de marketing, Richard pudo asegurar los ingresos publicitarios para Student Magazine, lo que le permitió expandirse aún más desde su humilde comienzo. Sin embargo, la compañía de Richard no se trataba solo de ser amigable con los anunciantes. Hizo todo lo posible para hablar sobre temas que otras revistas convencionales evitaban. Lejos de dañar su marca, esto hizo que Student Magazine fuera más popular. Debido a que las otras revistas tenían miedo de hablar sobre temas controvertidos, muchos estudiantes las vieron como aburridas y fuera de contacto. Student Magazine despegó y Richard ganó más lectores estudiantiles y perspicacia para los negocios. Richard incluso usó parte de su dinero publicitario para regalar revistas a más estudiantes. Todo esto generó la confianza del consumidor y la lealtad a la marca que ayudarían enormemente a Richard en su carrera posterior. Si bien Student Magazine fue solo la primera aventura empresarial de Richard, sirvió como punto de partida para su futuro imperio. A medida que Student Magazine continuaba creciendo, Richard buscó formas de apoyar financieramente a la revista. Si bien la publicidad generó ingresos, Richard se dio cuenta de que nunca podrían ganar el gran dinero necesario para expandirse sin mudarse a un rubro diferente. Richard se reunió con Nick Powell, uno de los socios comerciales, y diseñaron un nuevo plan de negocios. Durante años, los dos habían estado dirigiendo una pequeña tienda de discos llamada Virgin Records and Tapes. Aunque se basaba principalmente en la venta de discos, la humilde tienda vendía todo tipo de chucherías, desde bolsas de frijoles hasta comida gratis e incluso pequeñas bolsas de hierba. Sin embargo, Richard y Nick decidieron aprovechar el éxito de su pequeña tienda y expandirla a todo el país. Crearían una compañía discográfica propia y lanzarían sus álbumes con músicos en lugar de comprar discos a otros. Uno de sus colegas sugirió que el negocio debería llamarse Virgin, porque todos eran nuevos en el mundo de los negocios. El nombre se quedó y nació Virgin Records. A partir de ese momento, Virgin Records siguió ganando fama y notoriedad por aceptar a los músicos que otras compañías no aceptaban y por ir constantemente más allá de los límites de la industria musical. Cuando una banda desconocida llamada Fuzz no pudo conseguir ningún otro contrato discográfico, Virgin Records los contrató y los ayudó a vender 60,000 copias de su exitoso álbum The Fuzz Tapes. Unos años más tarde, cuando los Sex Pistols perdieron su contrato con una importante compañía discográfica por ser demasiado vanguardistas y controvertidos, Virgin Records estuvo más que feliz de comprarlos. Por sus esfuerzos, la compañía recibió una redada sorpresa de la policía por tener un álbum arriesgado en su escaparate. Sin embargo, todo esto solo ayudó a lanzar Virgin Records en medio de la contracultura de la década de 1970, convirtiendo a la creciente compañía en un ícono de la música de esa época. A medida que se acercaba el final de la década de 1970, Virgin Records buscó expandirse más allá de simplemente hacer música. Richard abrió la primera Virgin Megastore en 1979, una hazaña que había llevado 3 años de planificación para llegar a buen término. Para ese año, el patrimonio neto de Richard Branson había alcanzado los 5 millones de euros, lo que equivale a unos 20 millones de dólares en la actualidad. Al año siguiente, Richard llevaría a Virgin Records al ámbito internacional. A partir de ahí, Richard llevaría a su empresa desde sus humildes comienzos a alturas nuevas e inimaginables. Los años 80 fueron una época de transformación para todo el mundo, y esa transformación no se detuvo para Richard y su multimillonaria compañía discográfica. A lo largo de la década se expandiría a nuevos mercados, al tiempo que llevaría la marca Virgin Original a nuevas alturas. A fines de la década de 1980, este grupo heterogéneo de varias compañías, todas bajo el nombre de Richard, se uniría a un conglomerado, Virgin Group.
Sin embargo, aunque Virgin Group está conformado por una variedad de compañías enormemente exitosas, hay un puñado de miembros extravagantes y coloridos en la familia Virgin. Virgin Records se expandió a Virgin Communications en 1983. Esta nueva rama de la marca Virgin se centró en la distribución de películas y videos, en contraposición a las credenciales de buena fe con base en los productos de audio de su empresa matriz. No mucho después de eso, el grupo Virgin se metió en los juegos con Virgin Games, una compañía que comenzó a hacer videojuegos de bajo presupuesto con la ayuda de desarrolladores independientes. Con la cantidad de compañías que Richard dirigía en ese momento, es increíble que también haya encontrado el tiempo para continuar dirigiendo Virgin Records, formar una familia con 3 hijos y abrir un bar gay conocido como Heaven cerca de una estación de tren de Londres. Si bien todas estas empresas comerciales ayudaron a Virgin Group a expandirse más allá de los meros registros, ninguna de ellas se acercó al tamaño y alcance del mayor de los esfuerzos de Richard, Virgin Atlantic. Virgin Atlantic comenzó con un afortunado encuentro entre Richard y 2 empresarios de aerolíneas en una fiesta en Londres. Tras intensas conversaciones, acordaron dar a Richard una participación mayoritaria, que luego utilizó para convertir la compañía aérea en un gran éxito para la familia Virgin. Richard tenía una regla con la que vivía que decía que si cualquier empresa comercial que comenzara no podía obtener ganancias en el primer año, la abandonaría. Afortunadamente, la reputación de Virgin Group, combinada con algunas tácticas inteligentes de reducción de costos, le permitió a la aerolínea obtener ganancias increíbles en el primer año de operaciones. Un truco inteligente que Richard usó para hacer que esto sucediera fue vender boletos de avión en Virgin Megastore y aprovechar Virgin Records para arrendar un viejo Boeing 747. Aunque Virgin Atlantic podría haber sobrevivido a un mal primer año, la perspicacia y la dedicación de Richard hicieron que tal escenario fuera impensable. Durante el resto de la década de 1980, Virgin Atlantic se elevaría por encima del resto de la industria aérea. Sin embargo, la década de 1990 le depararía un desafío inesperado. Aunque Virgin Airlines era muy popular para muchos ciudadanos británicos, no todo el mundo estaba completamente encantado de que una nueva aerolínea surcara los cielos. Una de las compañías rivales, British Airways, se mostró muy preocupada por la intromisión de Virgin Airlines en su negocio. British Airlines era el líder ancestral del Reino Unido y no iban a permitir que la compañía de Richard les disputara ese puesto. En cambio, idearon una serie de tácticas poco éticas y francamente criminales para acabar con Virgin Airlines. Lo primero que hizo British Airways fue utilizar llamadas falsas para robar clientes de Virgin Airlines. El personal de British Airways llamaba a los clientes de su competencia haciéndose pasar por otras aerolíneas como Virgin Airlines e intentaba convencerlos de que cambiaran de boleto. También tomaban información confidencial de los vuelos para saber cuándo se producirían retrasos en los vuelos de Virgin Airlines y en su lugar ofrecían mejoras y descuentos en los vuelos de British Airways a esos clientes. British Airways incluso contrató a investigadores privados para buscar en los botes de basura del personal de Virgin Airlines. Richard llamó a estas tácticas trucos sucios, y British Airways pagaría caro por ellas. Virgin Airlines obtuvo un acuerdo multimillonario por difamación y otras prácticas comerciales poco éticas. Sin embargo, Richard no vería ni un centavo de ese dinero. En cambio, se lo dio todo al personal de Virgin Airlines y se lo conocería como el bono BA. Richard también enfrentaría trucos sucios similares de Coca-Cola después de intentar comenzar Virgin Cola. Al final, estos esfuerzos hicieron poco para evitar que Richard y Virgin Group se elevaran a nuevas alturas en el mundo de los negocios. A lo largo de la década de 1990, 2000 y los tiempos modernos, Virgin Group ha seguido expandiéndose y diversificándose en una amplia gama de empresas y emprendimientos comerciales. Virgin Energy se lanzó en el 2002 y proporciona electricidad a 5 millones de personas. Virgin Mobile se lanzó en 2001 como una empresa conjunta con Sprint y ofrecía teléfonos y planes telefónicos a los consumidores e interesados en la marca Virgin. Virgin Cars expandió al grupo Virgin a los automóviles y con Virgin Galactic, el conjunto de compañías se expandió para incluir una empresa de exploración espacial. Si bien la cantidad de empresas bajo el paraguas de Virgin parece abrumadora, Richard tenía una solución simple para mantener las operaciones manejables: la diversificación. Como Richard lo expresó en su autobiografía,
La tradición también establece que lo grande es hermoso, pero cada vez que una de nuestras empresas se hace demasiado grande, la dividimos en unidades más pequeñas. Me dirijo al subdirector general, al subdirector de ventas y al subdirector de marketing y les digo, ¡felicidades! Ahora eres el director general, el director de ventas y el director de marketing de una nueva empresa. Cada vez que hemos hecho esto, las personas implicadas no han tenido mucho más trabajo, pero necesariamente tienen un mayor incentivo para rendir y un mayor entusiasmo por su trabajo. Al dividir el alcance masivo de Virgin Group en numerosos pequeños niños, Richard pudo permitir que cada uno de ellos operara con el cuidado y preocupación específicos que necesitaban. Fue esta inteligente estrategia comercial la que permitió a la familia Virgin expandirse a discos, películas, trajes de novia, automóviles, aviones e incluso vuelos espaciales. Desde sus humildes comienzos en una pequeña tienda de discos en Londres hasta ser una supercompañía internacional, Richard Branson ha tenido una vida vertiginosa. Sin embargo, los acontecimientos del año pasado y los planes que tiene por delante podrían minimizar todo lo demás. Desde el comienzo de su carrera empresarial, Richard se centró en superar los límites y asumir riesgos. Puede que esos primeros años depositando todos sus esfuerzos en la Student Magazine no hayan cambiado el mundo para siempre, pero esa misma actitud se puso en práctica en el increíble viaje emprendido en julio de 2021. Durante ese mes, Richard participó en el vuelo inaugural del cohete Virgin Galactic. Si bien el vuelo duró solo una hora, el multimillonario británico afirma que fue una experiencia que cambió su vida. He soñado con este momento desde que era niño, pero sinceramente nada puede prepararte para la vista de la Tierra desde el espacio, dijo tras el aterrizaje. Todo fue sencillamente mágico. El increíble vuelo espacial fue la culminación de 17 años de arduo trabajo en la creación de una compañía de vuelos espaciales para agregar a la marca Virgin. En 2004, Richard inició esa labor al incorporar Virgin Galactic para aportar un nuevo enfoque espacial al grupo Virgin. Aunque Virgin Galactic era nuevo en los vuelos espaciales, la experiencia de Richard al frente de una aerolínea y numerosos inventos de alto vuelo le dieron algunos conocimientos útiles para aplicar a la nueva empresa. Un año después de comenzar Virgin Galactic, Richard formó una subsidiaria para fabricar naves espaciales llamada Spaceship Company. A partir de aquí, se inició el proceso de construcción de la nave espacial. En 2008, The Spaceship Company finalizó sus primeros prototipos y pasó a producir naves espaciales para pruebas de vuelos reales. Por supuesto, con lo difícil que era el vuelo espacial, no iba a ser un proceso rápido. Mientras tanto, Virgin Galactic consiguió cuantiosos fondos de varios clientes interesados. Avar Investment Group, un fondo administrado por el gobierno de Abu Dhabi, compró casi $300 millones en acciones de la compañía. A esto le siguieron otros $100 millones y una inversión de $200 millones del gobierno de Nuevo México. Sin embargo, todo esto no fue suficiente para Richard, porque poco después hizo pública la empresa en la bolsa de valores, con $450 millones de ingresos y contando. La empresa está asentada en una sólida valoración de $2.400 millones. Aunque pueda parecer exagerado, Virgin Galactic ya cuenta con $80 millones en depósitos de 600 clientes potenciales que buscan alcanzar las estrellas. Incluso con todo este dinero flotando, Virgin Galactic todavía tuvo una buena cantidad de contratiempos en el camino hacia el vuelo espacial. La explosión de un tanque de combustible durante un vuelo de prueba de un prototipo mató a varios empleados, y otro vuelo de prueba terminó en un accidente fatal que mató al copiloto Michael Alsbury e hirió al piloto Peter Siebel. Estos eventos llevaron al escrutinio de la empresa e incluso a audiencias en el Congreso. En última instancia, Virgin Galactic se libró de toda culpa por el trágico accidente, aunque se le encomendó la tarea de realizar ajustes en la nave espacial para garantizar la seguridad contra los errores humanos. Nada de esto disuadió a Richard de perseguir los vuelos espaciales, y con el paso de los años las naves espaciales se hicieron más seguras y avanzadas que nunca. Su plan a largo plazo seguía siendo fabricar la nave espacial de mayor calidad posible y ofrecer a los pasajeros la posibilidad de viajar al espacio mientras estaban en su interior. Para muchas personas, ver el espacio de cerca sería un sueño hecho realidad. Para Richard es otra oportunidad de compartir algo con el mundo mientras se empujan los límites de lo que es posible.
Pero no se dejen engañar, el empresario británico no iba a dejar que sus clientes fueran los únicos en disfrutar de la vista desde el espacio. Aunque Richard pudo disfrutar de la vista del espacio desde una nave espacial de Virgin Galactic, hay varias otras compañías que ofrecen servicios similares para aquellos interesados en alcanzar las estrellas. Blue Origin llevó a su primer cliente pago a un vuelo apenas una semana después del vuelo espacial inaugural de Richard. SpaceX, por su parte, había estado lanzando cohetes e incluso enviando empleados de la NASA al espacio años antes de que Virgin Galactic estuviera en el radar de cualquiera. La carrera espacial entre estos multimillonarios ha llamado la atención de algunas personas, pero en última instancia no es tan competitiva como muchos en los medios de comunicación la hacen parecer. Richard es amigo cercano de Elon Musk y Jeff Bezos está demasiado preocupado por las numerosas otras características de Amazon como para preocuparse por llegar al espacio primero. Aún así, a pesar de las otras empresas espaciales multimillonarias, Richard es el primero de ellos en llegar al espacio. De todos los multimillonarios que ostentan tal distinción, ninguno podría ser más apropiado. Desde una humilde tienda de discos en Londres hasta dirigir una nave espacial fuera de la órbita de la Tierra, Richard Branson tiene más de lo que la mayoría de la gente creería. ¿Y tú? ¿Qué es lo que más te sorprendió de su historia de vida? Déjanos saber en los comentarios a continuación y gracias por vernos.